como expresaba Meli, acerca de esta sexualidad con propósito. Porque la sexualidad tal como la conocemos y nuestras vidas como la conocemos, tiene varias maneras de poder ser enfrentada y poder ser definida. ¿Podemos vivir una vida y una sexualidad sin propósito? Es pregunta. ¿Se puede vivir una vida y una sexualidad sin propósito alguno? La respuesta es lamentablemente sí. Se puede vivir una vida sin propósito, se puede vivir una vida sin intencionalidad y por ende una sexualidad sin propósito y sin intención. Yo creo que es el gran flagelo que afecta a la juventud en este tiempo. Viven vidas sin propósito. Cuando vos no tenés un propósito claro, te da lo mismo las decisiones que tomes. El ejemplo es este. Si, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué? Octavio, agarré uno con nombre difícil, ¿no? Nunca un Pablo, ¿no? Octavio, bien. Si Octavio, ¿de dónde sos Octavio vos? De Berazategui. Háblame fuerte, tengo 41 años, ya no escucho bien de un oído. Berazategui es él, ¿sí? Si Octavio quiere irse de viaje de pronto de Berazategui y se quiere venir acá para Las Flores, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Octavio? Número 1. Tiene que viajar. Los voy tratando de más o menos de guiar. Octavio quiere viajar desde su ciudad en Berazategui hasta acá, hasta Las Flores. ¿Qué tiene que hacer Octavio? No es muy difícil la pregunta, chicos, ¿eh? No es aritmética, no es... Es que tiene que hacer para venir para acá. Viajar, dice por acá la pastora, bien, perfecto. Claro, ahora todos me dicen, claro, y decilo, amigo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Juntar plata, bien, perfecto, básico. De ahí tiene que viajar. ¿Para viajar a dónde tiene que ir? A la terminal, bien acá mi amigo. Tiene que ir a la terminal. ¿Qué tiene que hacer después? Vamos, ayúdame un poquito. Sacar el boleto. ¿A dónde, pastor? Bien, a Las Flores. Se sube al colectivo desde Berazategui y llega a Las Flores. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque él sabe dónde está y sabe a dónde quiere ir. Sí, sabe a dónde quiere ir. Ahora, Octavio sale de su casa en Berazategui y llega a la terminal y dice, dame un boleto. ¿A dónde? Le dice la chica que atiende. Cualquier lado. Entonces, ¿cuál colectivo te subís? Ah, cualquiera. Cualquiera le da lo mismo. Cualquier colectivo lo deja bien. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde. Una vida sin propósito, anótatelo por ahí porque hasta para el Facebook, para Instagram, está buena esta frase, ¿eh? Una vida sin propósito, cuando tenés una vida sin propósito, te da igual subirte a cualquier colectivo. Cualquier colectivo te deja bien cuando no sabes a dónde vas. Pero, chicos y chicas amados, cuando vos tenés claro, como acá contaba recién mi esposa, cuando vos tenés claro el propósito de Dios en tu vida, cuando vos tenés claro el objetivo, cuando vos tenés en claro la visión de a dónde Dios te quiere llevar, no te vas a subir a cualquier colectivo, no te vas a ir detrás de cualquier propuesta, no te va a seducir cualquiera que venga y te hable lindo, porque vos sabés cuál es el propósito para tu vida. Amén. Entonces ahí vemos lo importante y lo valioso de poder vivir una vida y más aún una sexualidad con propósito. Vamos con esta parte. Bien. Bueno, los chicos les han dado un papelito por el cual vos vas a poder definir con un concepto, con un adjetivo calificativo, qué se destaca de tu personalidad. Algo que quieras describir, que cómo pensás que la gente te conoce. Por ejemplo, a mí sería la petilla, como me dicen, ¿viste? Hola Meli, hola narigona. Son conceptos con los cuales en mi casa soy convencional, digamos, ¿no? Cada uno sabe cómo te conocen en el barrio, ¿no? Generalmente dicen, hey negro, hey petilla, ¿viste? Esas cuestiones con las cuales uno ya se es destacado en la zona. Con una palabra te vas a definir y te vas a caracterizar como vos quieras. Puede ser con un sobrenombre también, como les digo, mi nombre es María Elizabeth, pero me dicen Meli, así que yo también podría poner en el papel Meli, ¿sí? A la cuenta de 10, todos esos papelitos tienen que tener algo escrito. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4, 5. Lapicera, hacemos una pausa. ¿En cada línea hay una lapicera? La verdad que nos confiamos porque el Congreso siempre tiene lapicera. Yo posta que recuerdo que en todos los congresos que he venido de Las Flores siempre me regalan lapicera. Así que yo digo, en Las Flores hay lapicera seguro.
Perdón, no traje por eso. Hicimos una pausa de 5 segundos para que consigan un calificativo solo. Uno solo. Una palabra. Un calificativo de cómo te conocen. La flaca, el flaco, la Meli, el paisano, el gaucho. Sigo contando hasta 10. 6, 7, 8. No te hagas rogada, dale, largala. 7, 8. Delen. 9. Ah, bueno. Por la lapicera aguantamos ahí en el 9. Dale. Chumbiela ahí en la línea de los bancos para ver si alguien se quedó sin escribir. Recupero el 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? A ver todos los papelitos arriba. Bien. Pasa palabra. ¿Todos ya están? Bien ahí. ¿Estamos? A la cuenta de 3, todos esos papelitos van a circular. ¿Estamos? Para la izquierda. ¿Estamos? A la 1, a las 2 y a las 3 se va el papelito. Y vas a recuperar uno. El de atrás te va a pasar a vos y así. Un solo movimiento, ¿sí? Uno. Solamente pasalo al que está a tu lado. Y se detiene. ¿Todos tienen papelito? ¿Alguien barranqueó ahí con la pasada? No, la izquierda, che, la izquierda. Izquierda, derecha. Pásalo por el que está al lado, che. ¿Eh? Quedamos cortos de papel. Ah, sí, con los dos. ¿Los del anterior? Sí. ¿Estamos? Vamos que esté. Ahora para la derecha, para atrás. Y ahora, ¿qué otra pasada hacemos? Ahora de nuevo todos los papeles arriba. Todos los papeles arriba. Todos los papeles arriba. Y ahora vamos a ir para atrás. Papeles para atrás, ¿eh? Ah, bueno. Algunos entonces, ahí cuando lo pasamos atrás, algunos quedan con 2 papeles. Bueno, los que tienen 2 papeles me los van entregando. A ver, ya voy para allá. 2 papeles. Quédate con uno y me das uno. 2 papeles. Se queda con uno y me da el otro. 2 papeles. Acá también 2 papeles. 2 papeles acá. Uno, no, ese quédatelo vos. 2 papeles, nada más. 2, ahí, bien amigo. Uno solo, perfecto. Y voy acá, a ver, ¿a quién le falta papeles acá adelante? Acá, allá. ¿Cómo me hacen trabajar ustedes hoy, eh? Acá, uno por acá, otro por acá, otro por acá. Acá también te falta papel por acá. Papel por acá, muy bien. Más o menos quedamos. Ahí se quedaron sin papel. Alguno más que tenga 2 papeles, no me hagan trampa, ¿eh? Alguno se quedó con 2. Allá hay 2. Ah, uno solo. Acá me faltan 3. O se lo llevó el señor, algo pasó. Allá hay 2, Acá se quedaron las pastoras también. Son las pastoras, ¿eh? No se metan en problemas ustedes. 1. Ah, no, quédate con 1. Bien, perfecto. Ahora me sobran un montón de papeles. 1. Y te quedas con 1, sí, perfecto. A ver, recupero por acá entonces. 1 para la pastora acá. Pastora Alejandra, deje de charlar y escucha. Acá. Otra. A ustedes también le falta acá. Acá. Voy por allá. Pero ¿cuánto le falta? No termino nunca. ¿A quién más le falta? Acá también. ¿Hay más papeles? Che, me están haciendo caminar mucho ya, ¿eh? Acá falta. Este es para vos. Ah, acá le falta. ¿Por qué lo cambio? Ah, dice que no le gustó lo que dice, por eso lo va a cambiar. No. ¿Y vos tenés? Bueno, ahí está, para vos entonces. ¿Dónde falta? ¿Allá falta?
Papeles, ¿dónde sobran? Pará, vamos a ordenarnos. ¿Dónde sobran? Esperen, no me levanten las manos todavía. ¿Dónde sobran papeles? Levanten. Allá, ahí está. Señor, son bravos los de las flores, che. A ver, ¿dónde sobran? Déjenme las manitos levantadas. Ahí está, 2 papeles. 2 sobran. 2 sobran. Bien, se queda con 1. Sobran 2, ¿te quedas con 1? Ahí está. Sobra. Acá sobra, acá sobra. ¿Y por qué no me dijeron que sobraba, chicos? Ah, no. Bueno, está bien, no se enojen tampoco. A ver, ¿dónde faltan acá papeles? 2 también. Bueno, dame 1 a mí y quédate con el otro vos. ¿A dónde faltan papeles ahora? Acá te faltan papeles. Agarramos 1. Tenés, bien. Acá le falta, señorita, sírvase. ¿Alguno más falta? Allá falta. ¿No pueden estar más cerca a los que le falta? De una punta a otra voy. Acá le falta, caballero. Pero si te di recién a vos, ¿qué hiciste con el papel? Ah, es en blanco, bueno. Y bueno, no se sentía con identidad el que ¿Alguno más? Falta papel, acá. ¿Alguno más? Falta papel, queda feo, ¿no? Acá te falta, ahí está. ¿Alguno más? Alguno tiene que faltar, ¿eh? Acá, también. ¿Dónde falta papel? Acá, por acá también, 1 solo. Bien, acá también. No, acá sí. Me quedé con el último, alguno me quedó sin papel. Allá. Bueno, ya está. El que quedó, quedó y el que no quedó, no quedó, chicos. Ya está, ya caminé un montón. Bien. Bien, con ese que vos vas a quedar, chusmealo y lee lo que dice. ¿Algún voluntario que me lea? A ver. Bonito. Ay, él. A ver qué dice. Rubia. Rubia, bien. ¿Alguien más? ¿Las pibas? ¿Dónde están las pibas? Negra. ¿Otra piba por acá? Reservada. Reservada, bien. ¿Otra piba? Juan. Bien, perfecto. Pie de canoa. No, mortal. Pie de canoa. No, son bravos, ¿eh? No. Bueno, volvemos a la reflexión. Entonces. Bien. Algo de lo que nosotros hemos hecho acá es algo que no podemos evitar que pasa, ¿sí? Todos tenemos una identidad que tiene que ver con lo que yo puedo reconocer, identificar que soy o que me caracterizo así, ¿sí? A la pasadita le definí que yo no puedo apartarme de lo que veo cuando me miro al espejo. Soy petiza, narigona y bueno, cuando me dicen, ¿cómo sos? Y es lo que describo generalmente y convencionalmente. Pero lo que a veces nos pasa es lo que ustedes hicieron muy voluntariamente acá y que aunque podamos negarlo, es lo que socialmente hacemos, que es cuando alguien nos apura un poquito para separarnos de nuestra identidad y pasársela al otro, yo me quedo con algo que convencionalmente puede ser una etiqueta que alguien me impone y yo puedo decir simplemente esto soy. Y es una pasada de un comentario que alguien me instala, que alguien me dice, me expresa, que piensa que yo soy así y convencionalmente por una pasividad intelectual que tenemos, por una entrega social que a veces disponemos, yo flexibilizo mi identidad ante un otro que me dice, vos sos, y esa etiqueta se instala en un concepto que comienza a carcomer una identidad que primeramente yo decía que era así, pero en un instante y en un momento alguien se comenzó a apropiar de esa identidad y me instaló una definición, un adjetivo calificativo y me dijo, vos sos, y de pronto vos te quedaste con ese papel. Y eso es lo que estructuralmente en la sociedad en la que vos vivís y en la que yo vivo va a suceder. Estamos rodeados de personas que continuamente alguien te va a describir, te va a calificar, te va a definir por algo que piensa que vos sos. Y cuando somos pasivos ante eso, alguien te pega y dice, vos sos una, y te la chanta ahí. Vos te quedás con ese impacto y otros dicen, pero vos nada, es que vas a poder si sos. Y te instala otra etiqueta.
y comenzamos a avanzar en determinado momento de tu historia con etiquetas invisibles que en un instante y en un momento yo era la que lo definía, pero culturalmente estamos rodeados por una presión social que te instalan y te establecen etiquetas invisibles, que más o menos lo que sucede en la comunidad en lo que vivimos es algo así que lo que nos pasa. Alguien te instala algo que piensa de vos y vos de pronto te permitís que sea tu autopercepción. Yo me permito percibir tal cual una persona me dice que me está viendo. Así es como funcionan las etiquetas sociales. Yo creo tener los elementos para autodefinirme, sin darme cuenta que los elementos con los que yo me autodefino están influenciados por un montón de cosas. Están influenciados por mi historia, están influenciados por el entorno, están influenciados por mis amigos, están influenciados por un montón de cosas. Pero aún así yo creo que me puedo definir. Pero de pronto, ante una pequeña presión, rápidamente soy capaz de entregar lo que creo que me identifica. Mi identidad, soy capaz de entregarla rápidamente. Y así también, rápidamente soy capaz de recibir y tomar como identidad algo que otro cree que puede decir de mí. Y basta que te repitan varias veces una misma definición para que termines creyendo que sos eso que te dijeron tantas veces. Así funcionan esas etiquetas invisibles que derivan, vamos a ir a la próxima placa, que derivan en una falta de identidad firme. Para saber cómo es la identidad firme, tenemos que mirar este cuadro para entender que la identidad firme se compone de 3 elementos fundamentales: propósito, seguridad y confianza. Decí conmigo: propósito, seguridad y confianza. A ver, si tenemos que definir el propósito de una identidad firme, no puede estar definido en base a un propósito que lo dicta alguien tan finito, tan corto, tan escaso como yo mismo. ¿Cómo puedo yo definirme a mí mismo un propósito si yo no puedo manejar, no puedo asegurar lo que va a pasar mañana en mi vida? No puedo asegurar, ninguno de los que estamos aquí podemos asegurar lo que va a pasar esta noche en nuestras vidas. Nadie podría hacerlo. Nadie podría decir: mañana a la mañana me voy a despertar, seguro que me despierto y voy y hago tal cosa. No sabes qué va a ser de tu vida mañana. ¿Cómo podemos definir nosotros el propósito de nuestra vida? Imposible. ¿Cómo puedo yo tener seguridad en mí mismo si la seguridad de mi identidad está a la vez sujeta a un montón de factores a mi alrededor, a un montón de factores externos, como te dije, como es la familia, el entorno, la historia, lo que tus amigos, el entorno social dice acerca de vos? Eso genera todo un cúmulo de información que me da una información insegura acerca de mi identidad y por ende no puedo tener confianza. Es necesario entonces que yo pueda radicar estas tres columnas de una identidad firme: el propósito, seguridad y confianza, en algo mucho más firme, en algo mucho más eterno, en alguien que sí pueda asegurarme qué va a hacer de mi vida. En alguien que sí pueda establecer un propósito claro para mi vida, que le pueda dar seguridad y confianza a lo que soy. Vamos a la próxima placa, por favor. La ausencia de una identidad firme nos lleva a algo que se denomina, a un concepto que se llama autoestima. Decí conmigo: autoestima. ¿Quién me puede decir qué cree que es la autoestima? A ver, rápido, fácil. ¿Qué creen que es la autoestima? ¿Cómo está una persona? Bien. ¿Alguien más? Amor propio, dicen por allá. Bien. ¿Qué más? Mi manera de percibirme, dicen por acá. Muy bien, todos los conceptos están bastante encausados. La estima tiene que ver con, la palabra estima hace referencia a la palabra valor, precio, costo. La palabra estima es aquello que le establece un valor a algo. Una autoestima es el valor que yo me asigno a mí mismo. Es amor propio, como dijo alguien por allá. Es lo que yo siento de mí mismo, es el valor que me doy a mí mismo. Lo contrario a la autoestima es la desestimación. Acá lo importante también es poder entender que mi autoestima, mi valor propio, también está lamentablemente influenciado. Mi autoestima, la forma en la que yo me autovaloro, ahí está, perfecto, que es cómo pensás, cómo te sentís con respecto a vos mismo. Mi autoestima, la forma en la que yo me valoro a mí mismo, también está influenciado por factores externos a mi alrededor.
que me llevan a que muchas veces esa autoestima está plagada de un montón de cuestiones que le dan inseguridad a mi autoestima. ¿Podemos sostener una identidad en base a la autoestima, al amor propio, que muchas veces se ve regulado, por ejemplo, por tu historia? Porque venís de una familia de determinada manera, porque tu padre o tu madre fue de determinada forma, y eso pareciera querer escribir de alguna manera cómo va a ser el resto de tu historia. ¿Podemos basar nuestra autoestima en eso? ¿Puedo basar mi autovaloración en un concepto que a la vez es tan frágil? Imposible. Pero a la vez, al no poder darme una valoración propia, obviamente caemos en lo contrario, que es la desestimación, que es subestimarse, ignorar el propio valor. Y la desestimación, ahora sí vamos a la próxima placa, tiene consecuencias. La desestimación tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la desestimación? Soledad, tristeza, inmoralidad, adicciones. Cuando hablamos de adicciones no solamente estamos hablando acerca de las adicciones a estupefacientes, hablamos de todo tipo de adicciones. Adicción al celular, por ejemplo. Adicción al consumo de cierto tipo de material. Todo tipo de adicciones, todo lo que nos ata y nos esclaviza. ¿Cuándo vos te puedes dar cuenta si sos adicto a algo? Cuando no puedes dejarlo. Simple y sencillamente. Vos te das cuenta que estás adicto a algo cuando no podés dejarlo. Cuando te das cuenta que sos adicto, por ejemplo, como yo en un momento tuve que darme cuenta que ese es el problema que tenía, ¿cuánto fue? Hace como un año, ¿no? Y pico. Hace un año y pico, pesaba alrededor de 118 kilos más o menos, y en ese momento dije, tengo que adelgazar, tengo que hacer algo con mi cuerpo, pero a fin de cuentas terminé, y gracias al Señor terminé dándome cuenta de algo que era mucho más profundo. Yo estaba adicto a comer. No podía dejar de comer. Si yo veía que habíamos comprado pizzas y quedaba una fuente de pizza, yo estaba recontra lleno, pero no podía quedar esa pizza ahí. ¿Cómo la voy a dejar solita ahí, pobrecita, abandonada? Y yo me quedaba hasta que terminaba la última pizza. Y no era solamente porque me guste, era adicto a comer. De alguna manera sobrellevaba las tensiones de mi día, sobrellevaba el estrés, sobrellevaba otras cuestiones y las canalizaba. ¿Cómo? Comiendo. Cuando me di cuenta que estaba adicto a comer, cuando dije, listo, mañana arranco la dieta y dejo de comer mal. Y no pude. Entonces, cuando ese es el indicativo de que estás adicto a algo, cuando querés dejarlo y no te das cuenta que estás atado, que sos esclavo de eso que comenzaste consumiendo y creías que vos lo podías manejar. Adicciones y por último, deseo de morir. Hay una estadística, un estudio de UNICEF del 2021 que muestra que el 66% de los adolescentes, esto es un número altísimo, 66% de los adolescentes en América Latina dicen sentirse inseguros con su apariencia física, por ejemplo. En un mundo que promueve lo estético, en un mundo que promueve la exposición corporal y la exposición estética, cada vez hay más adolescentes inseguros de su apariencia física. Eso es porque está sostenido en una identidad que no es firme en realidad. El periodo en el que ustedes están transitando, si bien algunos somos un poco más grandes que los jóvenes y adolescentes que están acá presentes, este congreso tiene como concepto la realización. Y la realidad, que la realización no se va a concretar si no hay decisiones firmes. Y la decisión tiene que estar establecida en una identidad que no persiste en la etiqueta que alguien quiere imponerte de tu entorno o de las personas que están de paseo por tu vida. Hay alguien que vino a estar en tu vida desde el principio hasta el final de tu vida y es tu Dios, tu creador. Y Él es el que te ha dado una identidad firme, con propósito, y Él te dice que te ama. Él te habla constantemente a través de su palabra y nos habilita cuando nosotros nos encontramos, y seguramente como en estos días te está pasando, que el Espíritu Santo genera una convicción que no la encontrás en los ambientes baratos en los que generalmente visitas. Solamente cuando estamos en su presencia hay una estructura espiritual que fomenta una seguridad y una estabilidad emocional que solamente sucede
sucede cuando tu espíritu tiene conexión con el Creador. Porque Él vino a tu vida para establecer la identidad con la cual te generó, te predestinó, pero por sobre todas las cosas desarrolló una presencia que te quiere guiar para que no te olvides quién sos. Porque el entorno que te persigue es sofocante para carcomer tu identidad. Y continuamente en el sistema educativo en el que nosotros estamos inmersos, y lo digo porque estoy como una profesional también, te carcomen para que uno intente educar y fomentar una educación que confronta los principios de Dios. Y si vos sos en verdad un cristiano, en verdad, hoy te estableces para poder tener una realización como cristiano. Hay cosas que tienen que cambiar en tu vida. Desde tu pensamiento hasta tu formato de paradigma de vida. Hay cosas que tienen que tomar una determinación y una decisión, pero realmente que se van a tener que notar. Porque no vas a poder seguir siendo un cristiano de palabra. Porque ninguna identidad se puede fomentar ni se puede sostener un minuto, horas que vengas a la iglesia. La identidad persiste y permanece en la identidad de quien te creó. Y por eso estás estos días acá. Para establecer una entrega, una preparación en la intimidad de tu espíritu para que vuelvas a la conexión de quien quiere establecer una identidad con propósito. La Biblia dice en Isaías capítulo 43, verso 4, dice: porque a mis ojos tenés gran estima, eres de gran valor y yo te amo. ¿Sabes quién te dice eso? ¿Quién sabe quién sos? Y no le importa las veces que has barranqueado, las veces que no has podido persistir ante el pecado. A él no le importa justamente el perfil que todavía tiene tendencia al pecado. Porque Él nos amó aún siendo pecadores. Él predestinó su gracia y su bondad para que nuestra generación pueda tener el abrigo de su misericordia y de su gracia, porque si no, chicos, ni ustedes ni nosotros podemos entrar. Si no fuera por este propósito que Él tiene con nosotros para que podamos ser salvos, ni vos ni yo podemos alcanzar la eternidad. Pero hay algo que realmente tenemos que salir de una estructura de caretaje y de apariencia. Tenemos que ir a la verdad, y la verdad está en la presencia de Dios. Y es la verdad la que nos dice: yo te amo tal cual estás, pero eso se va de vos. Porque si yo entro, eso se va. Y esa es la identidad que tu Dios quiere establecer. Una identidad que Él generó desde el principio hasta el final. Y así como te creó, así vas a morir. Porque esa es la predestinación de un Dios que no cambia, que no hace mutaciones, que no hace transformaciones de género ni transformaciones de identidad. Quien dijo que sos, eso vas a ser por siempre. ¿Cuánto den aplauso al Señor por esto? Amén. Amén. Esa es tu identidad. Tu identidad está fundamentada en un Dios eterno que escribió un destino para vos. Nosotros en nuestra casa, en nuestra iglesia, definimos esto con un concepto, que es el concepto de la teoestima. Decir teoestima. La palabra teo hace referencia a Dios. Y la palabra estima, como dijimos, es valor. Es el valor que tenemos ante Dios. Es nuestro verdadero valor. Nuestro verdadero valor está radicado en lo que Dios dice de nosotros. A mis ojos tienes, ¿qué dice Dios? Más o menos estima. Yo te estimo un poco, dice Dios. ¿Me caes un poquito bien? ¿Eso es lo que Dios dice de vos? ¿Qué dice Dios de vos? ¿A mis ojos tienes? Nah, pero algunos me dicen, gran estima. Con eso. ¿A mis ojos tienes? Gran estima. Mira, ¿qué te estoy mostrando yo acá? Uy. ¿Un qué? ¿Qué te estoy mostrando acá? Dinero, bien, billete, ¿ok? ¿Alguno lo quiere? Bien, hay varios, che, se nota que estamos con esos jóvenes, ¿no? Bien, perfecto. Esto también se puede trabajar y lo tenés también. Ah, mentira. Mala mía, perdón. Sabemos lo que es esto y el valor que tiene, ¿ok? Y hay un par que me dijeron que lo quieren, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora si yo lo hago así, ¿lo quieren? ¿Lo querés? Igual lo quieren. Muy buena, todavía sirve. ¿Lo quieren todavía? Pero está sucio. Creo que pisé algo afuera, así que... ¿Lo quieren igual? ¿Seguro que tiene valor? ¿Se sirve para las papas? Bueno, toma, te lo dejo por unas papas entonces. El concepto es este.
No importa cuán golpeado llegues a Dios, como decía la pastora, no importa cuán pisoteado llegues a Dios, Él conoce tu verdadero valor y Él sigue diciendo, mío eres tú, yo te quiero conmigo, te quiero en mis manos, porque yo sé el valor que tienes, no importa cuánto te pisotearon, cuán arrugado estás, yo sé el valor que tenés, dice Dios, a mis ojos tienes gran estima. Amén. Seguimos con la próxima placa. Amén. Otro billete más. Tengo que volver a Raúl, chicos. Bien, vamos con la próxima placa. Ahí estamos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con ¿qué ves? ¿Sí? Hay una canción que seguramente la mayoría de acá, si yo la menciono, no tienen ni idea de qué estoy hablando. Hay una canción que dice en una parte, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando te ves? ¿Les suena de algún lado esa canción? Una canción que dice algo así como, ¿qué ves? Ah, mira qué bonito. Claro, la de Brunet recién no la sabían, ¿eh? Me maté cantando, yo no quiero a nadie más. Y todos me miraban así, no, ni idea. Ahora ya saben que es de Dividido, quién le escribió, año que salió el álbum, ¿saben todo? Bueno, perfecto. Esa canción dice, ¿qué ves cuando me ves? ¿Qué ves cuando ves? Y hay una frase que ahí es contundente, es determinante. Dice, cuando la mentira es la verdad. Hay una forma en la que vemos a veces donde la mentira está reemplazando a la verdad. Tiene que ver con una identidad que no es firme. Cuando lo que estamos viendo, cuando lo que veo de mí mismo, cuando lo que otros dicen ver de mí mismo, está reemplazando la verdad de Dios con una mentira. Las características de estos procesos traen confusión en el propósito y visión de nuestras vidas. Ahí es cuando comienzan a influenciar las decisiones de nuestros amigos. Comenzamos a ser influenciados por lo que otros dicen de nosotros. Se produce un alejamiento de la familia. Y ojo que acá te hablo de un alejamiento que no tiene que ver con que te vayas a vivir a otra ciudad. No te hablo de que te alquiles un departamento y te vayas a vivir lejos de tus padres. Hay unos padres que dicen, sí, Señor, tócalo. Porque hay algunos jóvenes de 38 años que están aferrados a los padres todavía. Y hay padres que dicen, Señor, llévatelo. No hablo solamente de que te vayas lejos de tus padres. Me refiero a ese alejamiento que muchas veces sentimos aún conviviendo y rodeados de mucha gente. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez experimentar lo que yo llamo la peor soledad de todas? Y es sentirte solo rodeado de un montón de gente. Ah, no fui el único, qué bueno. Estar rodeado de un montón de gente, estar rodeado de muchísimas personas, estar rodeado de nuestra familia, tener a papá, a mamá, pero aún así sentirnos solos, sentirnos alejados de todo. Además también deseos desordenados. Nuestros deseos comienzan a desordenarse. Nuestras pasiones comienzan a fluctuar y comienzan a ser desordenadas. Y por último, una sensación de abandono, que también bíblicamente se define como orfandad. Esto de sentirte abandonado, solo. La buena noticia en todo esto es que sobre todo en esta última palabrita, abandono, que es tan fuerte para muchos de nosotros, que nos hemos sentido muchas veces impactados en nuestras vidas por vivencias. Algunos la han vivido a esta situación de forma directa y otros hemos tenido la sensación de sentirnos abandonados. La buena noticia es que tu Dios, Jesús, te entiende, te conoce y te entiende. Porque Él se sintió abandonado también. Él exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has? En esa sola expresión te está diciendo, en tu abandono yo te entiendo. En tu sensación de soledad yo te entiendo. Pero estas características hablan justamente de una generación que ha caído también en este concepto que llamamos, vamos a la próxima placa, este concepto que llamamos y que denominamos hipersexualización. Esa presión silenciosa, pero constante, que empieza en nosotros muchas veces desde que somos muy pequeños. Nosotros lo experimentamos inclusive en los niños que acompañamos en la escuela bíblica, cómo comienzan a jugar de alguna manera con estos conceptos. No sé si a ustedes les pasan que cuando van a un cumpleaños de alguno de los pibitos de la familia, llegan al pelotero y ponen música de
Lali. Y de pronto está el video ahí y están todos con casi sin ropa. Y están los pibitos ahí jugando y de pronto ven la pantalla y están bailando. Párenle un poco. Eso es hipersexualidad. Una exposición innecesaria del cuerpo desnudo en temprana edad. Y que convencionalmente los niños empiezan a hacer coreo con música que tiene un contenido sexualizado en la letra, no solamente en los videos, que es innecesario ver cómo decoran, digamos, la pantalla con cuerpo masculino y femenino expuesto para la decoración y el acompañamiento de la letra, que quien también la escucha puede alcanzar a describir cuestiones innecesarias. No importa la edad, está eso expuesto para que cualquiera pueda consumirlo en las redes o también, como les describía, en ambientes que tienen que ser infantilizados y que quienes podemos tener el compromiso, nosotros, si somos alguien de la familia, las personas que están vinculadas a la escuelita bíblica, como sea, abrigar la infancia significa decir, ¿sabes qué? Esa música cambiámela, ese video sacalo de acá. Poner cara de perro y defender la infancia significa interrumpir la hipersexualidad. Pero ¿qué pasa cuando nadie lo hace con vos? Porque eso lo puedo hacer yo como mamá de mis pibes, puedo hacerlo yo como una docente que dice este contenido en la pantalla al ingresar al jardín, ni lo pongas, ¿eh? Pero ¿quién hace eso con vos en tu celular? Porque vos también estás siendo hipersexualizado y el permiso lo tenés vos. Y ese contenido ya te está carcomiendo la cabeza y te está alimentando también el apetito sexual, que va generando en vos un deseo ilimitado de lo que estás viendo, pensando y también gestionando como un deseo. ¿Sí? Entonces nosotros, al tener una sociedad que a través de lo que es el canal convencional, nosotros cuando hacemos zapping, vamos de una publicidad a otra, vemos que continuamente, hasta las publicidades que son de perfume, mis nenes suelen decir, mamá, fíjate, cuidado, y te tapan los ojos porque viene una publicidad, un perfume, y ellos ya saben que muestran el lomo, así que me chantan la mano los pibitos diciendo, cuidado, viejita. Y está buenísimo que ellos intenten cuidarme a mí. Y uno tiene que andar los manotazos a toda la familia, como que hay que arrancar el televisor. Estamos bombardeados por una intencionalidad espiritual que quieren hipersexualizar a esta generación, desde el más niño hasta el más viejo. Te quieren comer la cabeza para que no podamos desprendernos de un apetito sexual, ¿sí? Esto es con intencionalidad, es lo que nos bombardea, por lo cual vos tenés que tomar una decisión ante toda esa oferta que en todos los ámbitos en los que te movés está gestionado con esa intencionalidad. Al estar hipersexualizados, todo lo que hacemos, todo lo que reflejamos, inclusive a través de lo que publicamos, no refleja o no hacemos lo que queremos, sino lo que creemos que necesitamos. Y en ese querer de lo que necesitamos es donde comienza a evidenciarse una falta de validación que tiene que ver y está muy relacionada con esta sensación de abandono, de orfandad de la que te hablé hoy en un momento. Al sentirnos huérfanos, al sentirnos abandonados, hay una carencia de validación. ¿Qué es validación? Valor. Te sentís poco valioso. No te das cuenta lo valiosa que es tu vida, lo valioso que son tus decisiones, lo valioso que es tu futuro. Pareciera que todo da igual. Vivimos una generación, en los jóvenes, una generación que día a día hipoteca su futuro por cualquier cosa. Que le da lo mismo, y a gran escala, que les da lo mismo enfrentarse a la policía en un asalto, en un robo, les da exactamente igual morir a los 15, 16, 17 años, porque no se sienten con valor, una ausencia total de validación, ausencia de atención y también de pertenencia. Al no pertenecer, al no sentirnos que pertenecemos a un lugar, que no sentimos la validación de ser parte de algo, todas esas cuestiones nos van empujando y nos van aislando para que todo lo que consumimos trate de definir, volvemos al concepto original, trate de definir nuestra identidad. Vamos a la próxima, por favor. Y ahí es cuando comienzan a cumplir un rol fundamental. Hay otra, me parece, anterior que dice redes y entorno. Hay un rol fundamental que comienzan a cumplir ahí las redes y el entorno. Hay una estadística que se las voy a leer que dice que las plataformas como Instagram y TikTok promueven contenidos más visibles
cuanto más atractivos y sexualizados son. ¿Me entendiste lo que te acabo de decir? Las plataformas como Instagram y TikTok, las plataformas más conocidas, más virales de los últimos tiempos, promueven más el contenido cuando son más atractivos o cuando son más sexualizados. Si alguien quiere crecer en sus redes, tiene que sexualizar más sus redes. Esa es la explicación. ¿Cuál imagen de entre estas dos creen ustedes que va a tener más cantidad de me gusta? ¿Cuántas más va a tener más cantidad de likes? ¿Qué creen ustedes? ¿Izquierda o derecha? Sean sinceros, sean honestos. Todos acá queremos ser evangélicamente correctos y decir no, la de la izquierda. No, la realidad es que va a tener la de la derecha. Porque es un contenido sexualizado y esa información va entrando a tu mente, va entrando levemente a tu conciencia. Te vas dando cuenta que si vos publicas un contenido normalizado, no tenés la misma repercusión que cuando ese contenido promueve un contenido sexual un poco más explícito. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? Y vamos a la próxima placa. Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Fíjate que esto es algo muy interesante, porque el concepto que el mundo nos quiere hacer creer es totalmente diferente. Nos quiere hacer creer que Dios es el Dios retrógrada, es el Dios anciano, viejo, pasado de moda, que no quiere que te salgas de una estructura, de un modelito muy cerrado, y que el mundo es el que te promueve la libertad, que te promueve la posibilidad de hacer lo que vos quieras. La palabra de Dios, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la verdad que rige nuestras vidas? Y la palabra de Dios dice que Dios nos está diciendo no se amolden al mundo. ¿Saben qué es un molde? ¿Qué es un molde? ¿Alguien cocina de los que están acá? ¿Alguno cocina? ¿Y para qué usamos un molde? Para tomar forma. Ya la hermana me da más confianza. El resto como que me andaba los manotazos. Así no entendí nada. Pero la hermana como que fue más clara. Ya me dice para tomar forma. Perfecto. Es para que algo tome la forma de otra cosa, ¿no? Entonces si yo pongo, por ejemplo, una masa en el molde, en un molde circular, no va a salir una masa cuadrada. ¿Va a salir cómo? Y lo que Dios nos está diciendo, no tomen la forma, la estructura que tiene el mundo. El mundo tiene una estructura. El mundo es encasillado, estructurado. Pero lo que Dios nos ofrece es una verdadera revolución, es una transformación, pero no cualquier tipo de transformación en tu mente. Que tu mente sea transformada. Él es el que transforma. Sino que sean transformados, dice Dios, mediante la renovación de su mente. Vamos a ir a la próxima placa. Sean transformados, renovados en su mente. ¿Por qué en la mente? Porque ahí está justamente donde digita todo lo que somos. Dice la palabra que de la mente sale todo, salen las intenciones, sale lo que después convertimos en acciones. ¿Dónde sale? Cuando la palabra de Dios habla del corazón, ¿de qué está hablando? ¿Del que bombea sangre? Cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, te dice, abrite acá, desconectar las arterias y dámelo. ¿Eso está diciendo Dios? ¿A qué corazón se refiere entonces? Se refiere a un centro de control. Se refiere a un lugar que digita todo, absolutamente todo lo que somos y lo que hacemos. ¿Dónde está ese lugar? En la mente. De ahí salen los pensamientos. Y dice la palabra, tal es el pensamiento en el corazón del hombre. ¿Terminan ustedes? Tal es él. Tal como pienses, tal lo que dejes entrar en tu mente, tal lo que consumas y entre a tu mente, así, tal cual vas a ser. Y ahí es cuando una corriente muy sutil, una corriente, no sé si alguna vez te paraste al lado de un arroyo. ¿Cuántos se han parado al lado de un arroyo? Ah, vinieron todos los que viven en Capital hoy. No, vinieron todos los que viven en Londres, que no tienen arroyo. Chicos, estamos en plena provincia de Buenos Aires, arroyo. Haces 2 cuadras y hay un arroyo acá.
¿Cuántos se han parado al lado de un arroyo alguna vez? ¿Cuándo les gusta ir a pescar? Bien, perfecto. Aquella fila, no. Qué vida triste, chicos. Nunca un arroyo, nada. Lo vamos a invitar algún día, ¿no? Porque así no van a arroyo ustedes, nada. Bueno, lo vamos a invitar algún día que vaya a un arroyo. Y cuando vamos al lado de un arroyo y nos paramos al lado de la corriente, a veces la corriente no se escucha como un vendaval, como un ruido fuerte. A veces la corriente es muy suave. Es apenas un... ¿Y a cuánto les gusta ponerse al lado y escuchar el sonido de la corriente? Como una relajación, una paz. Apagás el teléfono, te quedas ahí tranquilo y la corriente muy sutil. Apenas un sonidito. Bueno, así tal cual funciona esto. Una falta de identidad firme que comienza evidenciando una desestimación, que por no darle valor a lo que somos comenzamos a mostrarnos de una forma incorrecta. Comenzamos a consumir contenidos hipersexualizados porque estamos en una sociedad hipersexualizada. Y eso nos va quitando cada vez más valor y nos va conduciendo en una corriente a la cual entramos sin darnos cuenta, muy sutilmente, muy suavemente, parados en un extremo, parados en un punto, pero donde esa corriente muy suavemente comenzó a arrastrarnos, muy suavemente, para depositarnos en una orilla totalmente diferente. Una orilla que, señoras y señores, damas y caballeros, tiene un nombre. Se llama pornografía. Nadie comienza consumiendo pornografía solamente porque un día se levantó triste o aburrido. Esto de que, si bien es el concepto que caemos en pecado, el concepto bíblico es, pastor, que nos deslizamos, ¿no? Así dice la palabra. No sea que os deslizáis, no sea que se deslicen. La caída en el pecado generalmente tiene que ver con un desliz, algo que lentamente comenzamos a caer. Una caída que se evidencia con algo, pero que comenzó con otra cosa, comenzó en una orilla totalmente distinta. Comenzó con una falta de valoración, comenzó con una falta de autoestima, comenzó con una incomprensión de quién soy para Dios, y al tener tan poco valor de mí mismo, comienzo en una orilla y termino arrastrado muy sutilmente a la orilla de la pornografía. Cuando estamos ya consumiendo esto, se habilita algo que es un culto al deseo y que se llama lujuria. Nosotros lo encontramos a esto escrito en la Biblia como obras de la carne, lo describe la Biblia, ¿sí? Y la lujuria es hacer culto al deseo del cuerpo. Nosotros tenemos una cultura a través del sistema educativo de nuestro estado, en el que se genera, se promueve que desde el jardín de infantes se enseñe a explorar el deseo genital a los niños. Si vos estás en secundaria o en nivel terciario, ya pasaste por la temática de la ESI, de la educación sexual integral, donde uno de mis hijos, estando en 5º grado, una de las fotocopias que le dieron era acerca de la masturbación, en 5º grado. ¿No? Obviamente que como padres nos ponemos como diciendo, ¿qué le están enseñando a masturbarse? ¿En 5º grado de la primaria? Sí. Ese es el contenido con el cual se genera, se enseña un culto al deseo del cuerpo. Y se denomina lujuria. La lujuria es generar enfoque, concentración y darle la prioridad del apetito del cuerpo para que sea el que maquina, orienta las decisiones de tu vida. Imagínate dónde terminaríamos. Hace un ratito Elías contaba acerca de a dónde lo llevó el responder al deseo del apetito del morfar, del comer. Durante mucho tiempo él se caracterizó con esta necesidad del cuerpo. Los excesos. Todo exceso en una salud de una persona convencional va a generar una insalubridad de vida. El exceso de enfoque en el placer del cuerpo va a generar que vos no tengas ni salud espiritual, pero tampoco mental, ni emocional. Porque la lujuria te lleva a un aislamiento. Porque ¿sabes qué? Ya cuando vos te enfocás, cuando una persona se enfoca
en el culto al placer ya no necesita conexión con un otro, no necesita conexión con la emoción de nadie, porque el apetito de la satisfacción está en una habitación, en un lugar cerrado, oculto, privado, donde la palabra describe que eso es generado por una mente reprobada. El libro de Romanos, capítulo 2, describe que la lujuria o el desorden, el exceso enfocado en lo sexual degenera un apetito que no tiene enfoque ni conexión emocional. Simplemente es un egocentrismo para descargar sexualmente a una satisfacción egocéntrica, totalmente enfocada. Pero vos imaginate que Dios desarrolló quién sos. Él habilitó que la sexualidad que te caracteriza, que vos tenés, fue generada por Dios. Entonces, si Dios habilitó que desde el origen vos tengas un género, que tengas un apetito que en determinado momento iba a tener una satisfacción en conexión y vínculo con una persona, ¿por qué en este momento terminaría siendo un gran problema que te lleve a la lujuria? Y ese no es el problema. El problema es que vos y yo hagamos de esta sexualidad un culto enfocado en el placer y desentonemos el objetivo del propósito de la sexualidad cuando no le damos nuevamente el enfoque que tiene que tener, que es una conexión con un otro, con una intencionalidad predestinada por Dios para amar, para respetar a un otro, para respetarme a mí, pero siempre va a estar conectado y vinculado con una autoestima sana y saludable que Dios quiere habilitar. Y la pornografía, cuando entramos a navegar en esas aguas tormentosas, funciona de esta manera. Más consumís y menos te llena. También eso es lo mismo que provocan las adicciones. Un consumo que nunca va a ser el mismo de cuando inicialmente se comenzó. Cualquier persona que sufrió atravesar la etapa de las adicciones te dirá que comenzaron consumiendo cierta cantidad, pero cuando terminaron siendo adictos, con una terrible dificultad para poder salir de esas situaciones, el consumo se había incrementado muchísimo. Cualquier persona que se adicta, por ejemplo, al cigarrillo, comenzará fumando 1, 2 de vez en cuando, pero cuando reconoce que está adicto al consumo del tabaco, es cuando no puede parar, no puede estar más de 15, 10 minutos sin prender un cigarro. Cuando permanentemente necesita cada vez más, y aun cuando más consume, menos se llena. La pornografía es una adicción que funciona de la misma manera. Más consumís, menos te llena. Más ves, más contenido visualizás y sentís cada vez menos. Por eso es que encontramos en plataformas pornográficas ciertas categorías que algunas son prácticamente innombrables, pero están ahí porque son utilizadas. No están ahí porque a algún depravado se le ocurrió meter esas categorías ahí, aunque nadie las utilice. Están ahí porque son de consumo. Sexo con animales. Sexo con niños. Sexo con bebés. Defecación. Violación. Todas esas son categorías que están presentes en las páginas pornográficas. ¿Por qué? Porque cuando ya no alcanza tu satisfacción una relación común, vas a buscar innovación. ¿Quieres algo que salga de lo normal? Sexo con personas discapacitadas. Categorías que figuran ahí porque son de consumo. Más ves, menos sentís. Más buscas y más te vas aislando. ¿Quién sería capaz de decir, tengo ganas de ver pornografía? Ay, voy a reunir a mis amigos y nos vamos a ver todos juntos. O voy a aprovechar que estamos cenando en familia y voy a abrir la tablet, el teléfono y voy a consumir pornografía. ¿A alguno se le ocurriría hacer eso? ¿De qué manera lo hacemos? Solos, escondidos, cuando nadie nos ve. Y si es peor el contenido, más oculto tenés que estar. Y lo que antes... Yo siempre digo esto, ¿no? Digo que nuestra generación, la generación nuestra, la generación de los jóvenes que somos nosotros, ¿no? Ni un amén, qué malos que son.
esta generación nuestra, no éramos menos pecadores que ustedes. Teníamos menos con qué. No teníamos menos acceso, exactamente. Cuando algún hermano en la congregación se paraba y decía, pastor, yo quiero arrepentirme ante el Señor porque consumí pornografía, nosotros decíamos, ¿dónde, hermano? Cuente. Vos para poder encontrar algún contenido de eso tenías que ir a una, no sé, a una, en mi tiempo a una revista, o sea, más que revista no había, digamos, y no era que ibas así tan suelto de cuerpo y le decías al hombre que vendía revistas, dame una de tal forma. No, tenía que ser bien oculto, y si eras menor ni se te ocurra ir. No éramos menos pecadores que ustedes, teníamos menos acceso. Yo digo que ustedes son mejores que nosotros. Yo pensé que iban a gritar, ¡amén! Ustedes son mejores que nosotros. Tu generación es mejor que la nuestra, porque viven rodeados de un montón de propuestas del diablo. Tienen el acceso al pecado a un clic de distancia, y muchos de ustedes son capaces de decir, no quiero nada más, no necesito a nadie más, tú eres mi todo. Ustedes son una generación mejor que la nuestra. Ustedes son una generación mejor que la nuestra. Amén. Y quien consume pornografía va a caer inevitablemente en esto, en la masturbación. Y nosotros cuando planteamos esta charla nos gustó esta palabra dividirla de esta manera. Masturbación. Turbación significa confusión, desorden y desconcierto. Eso es lo que provoca la masturbación en tu vida. Más confusión, más desconcierto. Te mete en un ciclo de dependencia donde el escape emocional se produce a partir del consumo de pornografía. Consumimos pornografía, se genera un escape emocional, se genera una liberación química, que no solamente viene a través de la eyaculación, sino que eso también dispara una orden a tu cerebro. Libera un químico que se llama la dopamina, que genera como una sensación de placer, una sensación placentera. Te lo genera la masturbación y te lo generan un montón de cosas que nos traen satisfacción. Cuando hacemos algo que de pronto nos gustó, nos pareció lindo, eso disparó un químico de dopamina en nuestra mente y es como un subidón anímico. Eso que te dice, oh, estuvo bueno esto. Y tu mente aprende de eso. Y después quiere hacerlo de vuelta porque le generó algo lindo. Tu mente dijo, oh, mira qué lindo que estuvo esto. Entonces cuando consumimos pornografía, caemos en la masturbación, se produce esa liberación química y tu mente recibe la dopamina y dice, ¡epa, qué lindo se sintió esto! Y de ahí vamos a la baja de la tolerancia. Por lo que te expliqué recién, cuando el simplemente acceder al recurso pornográfico no alcanza, necesitas mayor intensidad. Porque tu tolerancia bajó. Tal vez antes veías un ratito, medio con miedo, te sentías mal, ibas, te pedías, Señor, perdón, que estoy viviendo lo que no tenía que ver. Pero después con un ratito no alcanza, tiene que ser más. Después tienen que ser contenidos, como te dije recién, más explícitos, más duros. Después tienen que ser contenidos más depravados, porque tu tolerancia bajó. Te lo pueden decir cualquier persona que sufrió de adicciones, como escuchamos el maravilloso testimonio de estos hermanos hoy. Cuando la tolerancia baja hay que darle más, hay que elevar el nivel para que el cerebro vuelva a recibir la dopamina que le diga, ¡oh, está bueno esto! Cuando baja la intensidad, comenzamos a subirla. Cuando baja la tolerancia, comenzamos a subir la intensidad, comenzamos a subir la frecuencia. Y eso vuelve al escape emocional, vamos a la próxima, vuelve a la libertad, vuelve a la liberación química y nos establece en un círculo permanente en el cual eso deja de ser la libertad de decir yo miro pornografía, yo me masturbo cuando yo quiera. No sos libre, sos completamente esclavo. Has quedado esclavo de la pornografía, esclavo de la masturbación. Me acuerdo que una vez estaba en un lugar, en una iglesia donde había algunos jóvenes, estábamos en una charlita muy íntima, muy pequeña acerca de este tema, y en un momento yo hablo de la masturbación, y un muchacho así se paró muy desafiante y me dice, pastor, yo me masturbo. Bueno, no te voy a aplaudir si estás esperando eso, le digo. Yo me masturbo, pero yo estoy tranquilo porque yo sé que no está mal. Ok, bien, vamos a hacer una cosa, le digo. Si vos crees que no está mal, dejarlo de hacer mañana. Si vos crees que vos estás en control,
Dice, yo estoy tranquilo porque sé que no está mal y sé que yo tengo control. Yo sé cuándo lo dejo. Ok, si crees que es así, te desafío, déjalo mañana. Mañana no lo vuelvas a hacer. Nos encontramos varios meses después. Y me dijo, te tengo que reconocer, nunca lo pude dejar. Yo creía de verdad que tenía el control. Y me lo decía con lágrimas en sus ojos, me decía, de verdad yo creía que yo tenía el control, que yo podía parar y no pude parar. Y me acordaba de tus palabras. Y me enojaba con tus palabras y me enojaba con vos y decía, ¿por qué no puedo dejar? Y tuve que reconocer que estaba totalmente esclavo. No en libertad, sino en esclavitud. Yo te quiero hablar de un concepto que a veces un poco nos intimida, un poco nos asusta. Y es la palabra, decilo vos, pureza. Pero quiero definirte que la pureza no es el premio por portarse bien. La pureza es la consecuencia de rendirse de verdad. Pero hay muchos de los que estamos aquí que tal vez podemos sentirnos impuros. Impuros por lo que hicimos, impuros por lo que somos, impuros por lo que nos pasó, impuros por lo que nos hicieron. A la edad de 7 años, cuando yo tenía 7 años, en un momento en que a los 7 años los nenes estamos jugando, saliendo del jardín, comenzando la etapa primaria, a la edad de 7 años la vida es hermosa, todo es fantasía, todo es imaginación. Yo amo ver a mis hijas, tengo una hija de 7 años, y amo verla, su vida es una vida de fantasía maravillosa. Ella de pronto agarra el comedor de nuestra casa y desarma todo el comedor y pone las sillas de otra manera y de pronto la vemos y yo digo, ¿qué habrá imaginado que es esto? Porque hizo como un castillo, metió unas cobijas abajo y está abajo del todo durmiendo con la hermana. Yo que no se caiga todo esto porque me las aplasta. Pero ella se imagina que eso es un castillo, su vida es una vida de maravillosa fantasía. Así era mi vida a los 7 años. Pero resultó que alguien que dijo creer en Dios, alguien que dijo querer inclusive servir a Dios, entró a nuestra casa. Mi papá es pastor desde hace muchos años en la ciudad de San Miguel, en la provincia de Tucumán. Entró a la formación ahí en nuestra casa, en una etapa en la que tal vez la necesidad propia del avance de la obra hizo que se sume mucha gente y había poco filtro. Y gracias a Dios eso ha cambiado muchísimo, inclusive con la incursión de nuestro nuevo cuerpo de presbiterios hay un filtro mucho más exigente respecto a las personas que van a entrar al discipulado. Eso es muy bueno, ha sido una decisión muy eficiente de nuestros presbíteros. Pero en aquel momento, en la necesidad de que la obra avance, se recibió mucha gente, y gente que tenía llamado y gente que lamentablemente no. Gente que entró tal vez con cosas que todavía tenía que rendir, que renunciar. Y a la edad de 7 años, por una de esas personas que entró al discipulado, a la formación en nuestra casa, fui abusado y violado en reiteradas oportunidades. No estoy hablando solamente, y me permito ser un poco más explícito con esto, con todo respeto, pero no estoy hablando solamente de un toqueteo, no estoy hablando solamente de unas caricias que se excedieron, te estoy hablando de una violación total. Estoy hablando de penetración a un niño de 7 años. Yo te puedo hablar acerca del quiebre que se produce en el corazón, en la identidad, en la mente y el espíritu de un corazón, de un niño que a los 7 años es empujado a un tema del que no debería saber hasta muchísimos años después. De tal forma fue el impacto, el quiebre que esta situación produjo en mi corazón. Y te abro mi corazón para contarte esto. Que si bien la situación comenzó con esta persona provocando los momentos de violación o de abuso, con el correr del tiempo yo terminaba buscándolo. Y más culpable me sentía. Ese es el quiebre en la mente de un niño a los 7 años que solo no puede digerir lo que le está pasando y solamente obedece a lo que su mente, recibiendo dopamina, le dice. Y yo buscaba a quien me iba a violar, lo buscaba.
Pasaron los años, esta persona se fue, no lo pude hablar con nadie, no pude recibir atención, sanidad interior, pero mi sanador, yo experimenté a Dios como mi sanador. Yo experimenté al Dios que sana. Me parece bárbaro que existan hoy procesos de sanidad interior y un montón de cosas que son muy valiosas y muy importantes, pero yo te puedo hablar de que nuestro Dios, cuando le abres tu corazón, Él puede entrar y sanar toda herida de tu corazón. Él es el Dios que sana. Y yo tenía dos aristas para trabajar. Yo tenía dos aristas para trabajar. Por un lado, yo odiaba a la persona que me había hecho. Pasaron los años, claro, y yo me di cuenta de lo que había pasado y la situación a la que había llegado, y yo odiaba a mi agresor, odiaba a la persona que me había abusado, que me había violado. Yo lo odiaba de todo corazón, quería que se muera, pero que se muera de la peor manera. Que lo atropelle un camión, pero que le exploten las vísceras, que no sé, que lo choque 2 veces, no sé. Lo odiaba profundamente. Pero a la vez también el incursionar a los 7 años en un tema para el cual yo no estaba preparado. Por eso hablábamos con la pastora acerca de hipersexualización y la necesidad de preservar a nuestros niños, de preservar a nuestros adolescentes. Porque el quiebre que produce meterlos en una ideología hipersexualizada produce daños irreversibles en muchos casos. Y eso desató en mí una conducta totalmente errada. Número 1, una falta total de valoración. Después de lo que me había pasado a los 7 años, ¿vos de verdad crees que yo sentía que valía algo? Si a los 7 años fui el objeto y el despojo con el cual alguien se satisfacía, ¿vos crees que yo sentía que valía algo? ¿Crees que yo de verdad sentía que valía algo para Dios? ¿No crees que me sentía abandonado por Él? ¿No crees que me sentía abandonado por mis padres? Alguien debió darse cuenta. Alguien debió reaccionar a lo que me estaba pasando. Y esa falta de valoración me condujo a una vida en la que se había despertado en mí una absoluta debilidad por la sexualidad. Necesitaba consumir aquello que a los 7 años me había generado un impulso, una liberación química, que yo no podía controlar, pero que le decía a mi mente que estaba bueno. Y llegué a un punto en mi vida en el que me di cuenta que esto se estaba yendo de las manos y que yo no sabía cómo iba a terminar. Y algún día sentí seguramente la confrontación del Espíritu Santo que me decía que yo podía convertirme en aquel que odiaba tanto. Entonces acepté esa sanidad del Espíritu Santo. Acepté esa obra del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando me rendí de verdad. Cuando le dije, yo no voy a poder con esto. Esto está fuera de mi alcance. Si vos no querés hacer algo conmigo, yo estoy perdido. Y ahí fue cuando Dios comenzó a sanar mi corazón. Comenzó a sanarme un día a la vez, sanando lo que yo sentía respecto a la persona que había abusado de mí. Comencé a sanar, te estoy resumiendo una historia de mucho tiempo. Comencé a sanar al punto que comencé a dejar de pensar y desearle el mal y comencé a bendecirlo. Sí, Señor, yo no sé qué es de su vida, pero Señor, que le vaya bien, Señor, que pueda ser transformado, Señor, que no siga de la misma manera. Padre, tócalo, orando, bendiciendo su vida. Y un día sentí como el Espíritu Santo me decía levemente, me decía, amigo, tenemos que ir al próximo nivel. Y yo sabía de qué se trataba ese próximo nivel. Y sentía que cuando se acercaba ese momento yo me sentía muy poco preparado. Y recuerdo que fue en una convención. Que de pronto en un momento que estaba mucha gente en el patio de la convención y demás, yo paso por un lugar y conversando con 3 o 4 personas lo vi. Ahí estaba. La persona que me había violado, abusado a los 7 años de edad. Lo volví a ver después de muchos años. Y ahí sentí que el Espíritu Santo me dijo, vamos al próximo nivel. Tenés que perdonarlo. Tenés que liberar.
tenés que ser sano. Tenés que ir y decirle, te perdono, mirándolo a los ojos. Ahí comencé a hacerle al Señor como diciéndole, está todo bien, está todo muy lindo el amor de Cristo, está todo muy lindo la sanidad, todo muy lindo, pero ahora, ¿no te parece que me estás pidiendo mucho? Y fue una confrontación ahí de unos minutos que Dios me decía, pero es lo que tenés que hacer, es el próximo nivel. Yo decía, no, Señor, no estoy preparado, no quiero. No es el momento. Yo le decía a Dios que no era el momento. Irrespetuoso. Yo le decía, no, Señor, por ahora no, tal vez te estás equivocando, le decía yo al Señor. Despuesito, capaz que mañana sí, decía el Señor, ahora, me decía el Señor. Y yo decía, no, no quiero ir. Y el Señor me dijo, vamos, sentí el Espíritu Santo que me dijo, vamos, yo voy con vos. Sentí su abrazo que me dijo, yo voy a estar contigo. No te prometí que iba a estar contigo todos los días. No te dije que yo iba a ser tu amparo y fortaleza. No te dije que yo soy tu refugio. Vamos porque no vas solo. Y recorrí ese camino hasta encontrarme con Él, y en ese camino fue como que recorrí los años de mi vida nuevamente. No te lo quiero hacer largo, no te quiero aburrir. Hasta que el punto que llegué, estaban esas 4 o 5 personas reunidas y Él. Entonces yo llego, saludo, digo, ¿qué tal? Buenas tardes, perdón. Y Él, claro, de pronto hace así, ¡fu! Y me encontró. Se puso blanco. Es bien morocho, así que me di cuenta que estaba blanco. Blanco se puso en un segundo. Saludé a todos, esperé el momento. El Señor manejó los tiempos de manera perfecta, conversamos un poquito y dice, bueno, te dejamos, tenemos que hacer otra cosa, y se fueron, quedamos él y yo. Yo dije, ay Señor, llegó el momento. Y nos mirando por un instante, él y yo sabiendo lo único de lo que podíamos hablar. Él sin saber cuál iba a ser mi reacción. Pero ahí volví a sentir el abrazo del Espíritu Santo que me dijo, yo estoy con vos, no estás solo. Y ahí después de muchos años pude mirarlo a los ojos y decirle, vos sabés lo que pasó. Vos y yo sabemos lo que pasó. Y él estaba ya a esta altura pálido, blanco, descompuesto, sin saber cómo seguía la historia. Y en ese momento, con la ayuda del Espíritu Santo, lo pude mirar a los ojos y decirle, pero quiero decirte que yo te perdono. No solo te digo que te perdono, te amo. ¿No entendés cómo lo hice? Yo tampoco. Pero fue el Espíritu Santo. Le dije, te perdono, te amo, te deseo lo mejor de parte de Dios. Deseo que Dios te bendiga, bendiga tu vida, bendiga todo lo que sos. Ojalá que tu vida pueda seguir siendo transformada por Dios y que muchos puedan ser alcanzados por la obra que Dios haga en tu corazón. Después de esa breve charla, él no supo ni siquiera qué decirme. Me dice, no sé ni qué decirte, no tengo palabras. Lo abracé. Con lo que sabía que eso significaba para mí, volví a abrazarlo una vez más. Oré por él, lo bendije y me fui. Y cuando me iba, te puedo asegurar que cada paso que me alejaba yo sentía que me hacía más grande. Me hacía cada vez más gigante. Y cada paso que daba yo podía escuchar al cielo celebrando. Yo podía ver el rostro de nuestro amado Dios sonriéndome y diciendo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Pero no terminó ahí la obra de Dios. No terminó, te lo cuento rapidito, no terminó ahí la obra de Dios, porque había mucho más que Dios tenía que sanar en mi corazón, producto de las heridas que habían quedado de esa experiencia. Dios siguió tratando, Dios siguió sanando en mi corazón hasta hace pocos años, cuando ya pensaba que todo estaba ya hecho, que Dios había hecho la obra en mi corazón. Y un día, hablando con mi esposa, que sabía la historia, yo pude abrirle mi corazón y contarle todo lo que había vivido, lo que había experimentado. Y un día charlando, una charla muy común, el Espíritu Santo nos trae de nuevo a memoria para hablar de esto. Y yo comienzo a hablarle y de pronto el Espíritu Santo desbloquea recuerdos. Desbloquea cosas que por una cuestión de autopreservación, por una cuestión de autoprotección, las había metido en un lugar de olvido. Y el Espíritu Santo en ese momento desbloquea una serie de recuerdos y yo comienzo a hablarle a mi esposa y decirle, yo me acuerdo que él hizo esto otro, hizo esto, hizo aquello. En ese momento pude abrir mi corazón para ser sano.
Esa es la obra del Espíritu Santo cuando nos convence de una habilitación que Él quiere generar para sanar. Psicológicamente se llama inhibición, que es cuando un proceso mecánico de tu psiquis guarda, reserva recuerdos que generan alteraciones o con los cuales tu madurez emocional no pueden sobrevivir teniéndolos presentes. Y hay un mecanismo de autodefensa que genera inhibición, que es ocultar, sofocar o guardar en un proceso decidido recuerdos. Pero cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, Él viene a convencernos. Dice la palabra que Él viene a convencernos de pecado, pero Él también viene a generar una convicción de las heridas del pasado, que solamente Él tiene la autoridad para habilitarlas en el recuerdo, en un ambiente en el que Él puede cuidar, refugiarnos en su presencia, donde las potestades temporales no pueden generar más manipulación cuando estamos en su presencia. Nosotros queremos orar por tu vida, porque el concepto de pureza, vamos a la otra. Nosotros sabemos que no es un montón de cosas, pero sí es un montón de lo que el Espíritu Santo te quiere hablar. No es no haber fallado, no es perfección, no es incapacidad de desear, no es prohibición, no es represión. La pureza sí es decisión para que haya realización, es dominio propio, es propósito, es libertad, pero por sobre todas las cosas, ¿sabes qué es? Es adoración. No sé cuál es tu vida, si vos has sido una persona víctima de alguna manipulación emocional, de abuso, de violación, o vos has sido una persona que ha generado violación o abuso. En cualquier circunstancia en la que te encuentres en este momento de la vida, Dios te quiere llevar al punto en el que la adoración en su presencia genere pureza. Porque la pureza es adoración, es entrega, es rendición. Y cuando estamos en ese punto de encuentro en su presencia, se genera una habilitación de la identidad con propósito, que nadie la puede manipular. Ni los principados, ni las potestades, ni el entorno social en el que vos vivís, ni los grupos de trabajo, ni la convencionalidad de las personas que te rodean. Nadie va a poder manipular la identidad que Dios ha generado, porque cuando vos estás en un ambiente de adoración que se entrega, que es rendición, se establece la identidad establecida por Dios, y ahí nadie te va a poder mover. Pero para eso tenés que tener una decisión. Y realmente vos vas a irte estos días machacándote el concepto de realización, pero tenés que encontrarte con una determinación que te lleve a gestionar, a generar decisiones para establecer una identidad firme, con un propósito determinado y con una seguridad día tras día, porque en esto hay batallas diarias que vos tenés que conquistar. No es un ahora y por siempre, son todos los días, y para eso tenés que encontrarte con Dios todos los días. No va a alcanzar estos días de acá. Es un combate que cuando vos estás en la intimidad de tu habitación, en tu entorno de gente que continuamente tiene otra identidad, otros objetivos que realizar, vos necesitas encontrarte en un ambiente de refugio, una guarida espiritual, donde continuamente la presencia de Dios, el Espíritu Santo, te establece un ambiente de adoración para que ahí se establezca una y otra vez la identidad, que de ahí, si estás establecido en ese ambiente de adoración, nadie, pero nadie te va a mover. Eso es la pureza. La pureza comienza en tu corazón. La pureza no se reduce a no hacer tal cosa. Acá no queremos convencerte de que no te masturbes, no consumas, sino tener un corazón alineado con el deseo de Dios. Cuando alguien elige vivir en pureza por amor al Señor, está adorando con su vida. ¿Y quién te va a mover? Cuando vos sabés lo que pasa cuando el cielo se abre y cuando sentís la presencia de Dios, ninguna experiencia, ningún orgasmo te va a generar la satisfacción que la presencia de Dios genera en un corazón rendido. Yo me casé
con un compromiso con el matrimonio como mis papás me enseñaron. Llegué al matrimonio virgen, pero con un corazón que tenía que aprender a rendirse en la obediencia de vida a Dios. ¿Y por qué te hablamos de esta bipolaridad de personas? Porque tal vez vos podés tener una identidad de experiencias hipersexualizadas, o podés tener una identidad como la mía, ausente de sexualidad, hasta combatiendo la hipersexualidad con decisión. Pero cuando Dios quiere convencernos de lo que es la pureza, ni un extremo ni otro nos va a llevar a reemplazar lo que tiene que haber en un corazón para que haya pureza, que es adoración y rendición. Porque ninguna etiquetita de alguien que se haga la santulona acá, como yo me hacía, yo pensé que mi testimonio era todo lo que Dios necesitaba. Para mí era eso mi adoración. Miralo cómo me vas a hacer, me vas a usar. ¿Te gusta mi testimonio? Para mí era mi adoración. Pero Dios no quiere que lo salamariemos y lo podemos manipular con nada de apariencia. La pureza es rendición para el propósito que Él tiene con vos. Y lo que nosotros hacemos como entrega es la adoración porque Él se lo merece. Yo después me pude dar cuenta que es una expresión, una más de todas las que Dios quería. Una más de las que Dios quería. Dame más de lo que está en tu corazón. Porque eso no es todo, Meli. Y hoy tu Dios te quiere decir, dame todo lo que está en tu corazón. Porque no es todo lo que has dado. Yo te quiero llevar al altar de tu corazón. A que en la intimidad de tu corazón hoy puedas encontrarte con lo que Dios quiere generar. Que hoy puedas renunciar al placer de tu cuerpo, de la lujuria, para encontrarte con el culto racional que Dios quiere que hagamos, que eso es adoración. Con entendimiento es todo lo que te tengo que entregar. Te quiero dar mi corazón porque de ahí están saliendo las buenas o malas decisiones. ¿Querés llegar al punto justo de la realización? Necesitas ir más allá de lo que la apariencia te ha permitido rendir. Necesitas intimidad con tu Dios, más de lo que puedas vender. Porque Dios pesa las intenciones de tu corazón. Y a veces nosotros queremos vender lo que el ojo quiere ofrecer. Que el pastor me vea, que mi líder me vea, que me vean cómo estoy. Pero Dios mira mucho más allá de lo que mi facha, mi apariencia quiere rendir. Dios mira la intención de tu corazón y ahí está hoy su presencia para hacerte libre. Vos deja que la presencia de Dios sea el que abra de par en par tu corazón, porque amé la intimidad de Dios. No hay nadie más que necesite conocer la intimidad de tu corazón que no es la persona del Espíritu Santo, porque Él no es como el diablo. El diablo busca tomar de tu corazón tu información y venderla. Te impulsa para que seas avergonzado. Pero Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Y fue el primero que estuvo estableciendo un sacrificio para acobachar, para abrigar la desnudez de nuestro pecado, nuestro